Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Humberto Pérez Sánchez y le voy a hablar sobre lo que es el tubo de Crookes. El tubo de Crookes, también conocido como tubo de Crookes-Hittorf, es un tubo de descarga eléctrica experimental temprano, con vacío parcial, inventado por el físico inglés William Crookes y otros alrededor del siglo XIX, en el que los rayos catódicos fluyen de electrones. Desarrollado a partir del tubo de Heiser anterior, el tubo de Crookes consiste en una ampolla o envase de vidrio, parcialmente evacuada de varias formas, con dos electrodos metálicos, el cátodo y el ánodo, uno en cada extremo. Cuando se aplica un alto voltaje entre los electrodos, los rayos catódicos, es decir, los electrones, se proyectan en línea recta desde el cátodo. Desarrollado por Crookes, Hittorf, Plücker y demás colaboradores para descubrir las propiedades de los rayos catódicos, que culminaron con la identificación de los rayos catódicos en 1897 por Thomson como partículas cargadas negativamente, que más tarde se denominaron electrones. William Röntgen descubrió los rayos X en 1895 usando el tubo de Crookes, por lo que el término tubo de Crookes también se utiliza para la primera generación de tubos de rayos X de cátodo frío, que evolucionaron a partir de los tubos experimentales de Crookes y se usaron hasta 1920. La fuente de bajo voltaje está conectada al cátodo caliente, mientras que la fuente de alto voltaje provee energía al ánodo revestido. La máscara, que es esta parte, se conecta al potencial del cátodo y su imagen se visualiza en el fósforo como área sin iluminar. Los tubos de Crookes son tubos de cátodo frío, lo que significa que no tienen un filamento calentado que libere electrones, como lo suelen hacer los tubos de vacío electrónicos posteriores. Los electrones son generados por la ionización del aire residual por un alto voltaje de corriente continua, aplicados entre los electrodos del cátodo y el ánodo del tubo, generalmente mediante una bombina de inducción. Los tubos de Crookes requieren una pequeña cantidad de aire para funcionar. Cuando se aplica alto voltaje al tubo, el campo eléctrico acelera la pequeña cantidad de iones cargados eléctricamente y electrones libres, siempre presentes en el gas, creados por procesos naturales como la fotoionización y radioactividad. Los electrones chocan con otras moléculas presentes en el gas, expulsando electrones y creando iones más positivos. Los electrones crean más iones y electrones en una reacción en cadena llamada descarga de Townsend. Todos los iones positivos son atraídos por el cátodo o electrodo negativo. Cuando lo golpean, sacan una gran cantidad de electrones de la superficie del metal, que a su vez son repelidos por el cátodo y atraídos por el ánodo o electrodo positivo. A esto es lo que se denomina rayos catódicos. Se ha eliminado suficiente aire del tubo para que la mayoría de los electrones puedan viajar a lo largo del tubo sin que choquen con una molécula de gas. El alto voltaje acelera estas partículas a una alta velocidad, aproximadamente 37.000 millas por segundo o 59.000 kilómetros por segundo, un 20% de la velocidad de la luz, para obtener un voltaje típico de 10 kilovolts. Cuando llegan al extremo del ánodo, llegan con tanto impulso que aunque son atraídos por el ánodo, muchos pasan volando y golpean la pared del extremo del tubo. Cuando golpean los átomos en el vidrio, empujan sus electrones orbitales a niveles de energía más altos. Cuando los electrones vuelven a su nivel de energía original, emiten luz. A este proceso se le denomina catodoluminiscencia.
hace que el vidrio brille, generalmente de un color amarillo verdoso. Los electrones mismos son invisibles, pero el resplandor revela dónde el haz de electrones choca o golpea con el vidrio. Después los investigadores pintaron la parte trasera del interior del tubo con un fósforo, un químico fluorescente como el sulfato de zinc, para hacer que el brillo sea más visible. Después de golpear la pared, los electrones finalmente llegan al ánodo, fluyen a través del cable del ánodo, la fuente de alimentación, y llegan o regresan al cátodo. Lo anterior solo describe el movimiento de los electrones, ya que los detalles de la acción en un tubo de Crookes son complicados. Esto debido a que contiene un plasma no equilibrado entre iones, electrones y átomos cargados positivamente que interactúan constantemente. A presiones de gas más altas se crea una descarga luminiscente, un patrón de regiones brillantes de diferentes colores en el gas, dependiendo de la presión del tubo. Estos detalles no se comprendieron muy bien en esas épocas hasta el desarrollo de la física del plasma en el siglo XX. Y básicamente esta es una descripción general acerca de lo que es y cómo funciona el tubo de Crookes, uno de los instrumentos más importantes que se han creado a lo largo de la historia. Y de esta manera se vería